Ah, qué hermoso estudiar la palabra de Dios. Pero más hermoso cuando podemos compartirla con alguien. Ya sé, esto amerita un café espiritual. Ojalá que llueva café. ¿Está hablando? Sí, te invito a un café. Bueno. Tomémonos un café. Sí, un café está muy bien. Sí, siga. Bueno, ¿y cómo ¿Estás? Muy bien. ¿Y cómo te gusta el café? Ay, a mí me gusta con pastel de pollo o con almojábana. Bueno, te ofrezco un café espiritual. ¿Y eso de qué se trata? Cuénteme. Bueno, el café espiritual es que además de tomarnos el café, compartamos la palabra de Dios y comuniquemos un mensaje a nuestros hermanos de la diócesis de Socorro y San Gil. Oye, está muy interesante. Pues compartamos el café. Perfecto. Entonces tú sirve el café y yo el café espiritual que nos transmitirá la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Ah, pero antes de algo, Wilson, yo escuché que el café es bueno sin azúcar. Porque el azúcar le quita el sabor. Ciertamente, cuando es sin azúcar es un poco amarguito, pero es mejor sin azúcar. Me lo voy a tomar sin azúcar, ¿vale? Vale, Además porque veo que no trae azúcar. eso es cierto. Y a mí también me gusta el café sin azúcar. Bueno, entonces compartamos con todos nuestros hermanos y hermanas de la diócesis de Socorro y San Gil, la palabra de Dios, que en el capítulo 15, versículos 22 al 33 nos dice: enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wilson, ahora que usted comparte este texto de la palabra en torno a este café espiritual, pues yo no lo voy a llamar solo café espiritual, lo podríamos también llamar un café vocacional. Claro que sí, porque este texto me ubica propiamente en la Jornada Mundial por las Vocaciones que el Papa durante toda esta semana nos ha invitado a que tengamos muy presente en nuestra oración. Y es que precisamente se valía de este texto muy interesante, donde ahora que traigo la memoria, y yo creo que su merced lo leyó también, el Papa nos ubicaba en 4 palabras. Se me viene a la memoria la primera en este momento: la gratitud. Y él decía, claro, es que la vocación es un don, es un regalo de Dios a usted, a mí, pero también a ti, a todos los jóvenes que están también pensando en cuál es su vocación, y también en las familias. Por eso la primera palabra, gratitud por el don recibido. Y reviendo el texto bíblico que está justamente acá, le dice a Pedro: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo», porque tenía miedo. Y eso es lo que le da la valentía a Pedro para caminar sobre el agua. Yo pienso también, como nos lo afirma el Papa y nos invita el Papa Francisco, que toda vocación implica valentía, ánimo, fuerza para emprender el camino, fuerza
para dar el primer paso. Claro, Wilson, y es que el texto más adelante decía que Pedro, cuando se lanza a caminar por el agua, en un momento siente temor y se hunde y se ahogaba. Y bueno, ahí pone a pensar, pero Pedro era un pescador, o sea que me imagino que sabía nadar muy bien, pero se estaba hundiendo. ¿Qué nos hace pensar en esto? En una tercera palabra que es dolor. Pero dolor no entendida como un dolor físico, sino como el dolor entendido como esa fatiga. Porque todos somos llamados en nuestras propias fragilidades y nuestras debilidades. Así como Pedro, Wilson, Oscar y tú también fuiste llamado con tus fragilidades, con todas las dificultades que hayas tenido que atravesar y vivir en tu vida. Y bien, yo pienso que todo esto que hemos compartido hasta ahora no es otra cosa que un motivo de alabanza. El Papa nos invita también a alabar a Dios, a tener un sentido de alabanza. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, es de Dios. El que hizo caminar a Pedro sobre el agua no fue Pedro, no fue su voluntad de ir hacia Jesús, sino Jesús, el que le da el ánimo para caminar. Que nuestra vida vocacional también sea motivada por Jesús. Que dejemos actuar a Jesús en nuestra vida, que dejemos actuar a Dios en nuestra vida y a Él le demos nuestra gloria, le demos nuestra alabanza. Bien, entonces por último terminemos completando estas 4 palabras. Recordémoslas. La primera, el regalo, la gratitud, El ánimo el dolor. y la alabanza. Y todo esto el Papa Francisco lo concreta en este texto que dice así: deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones, abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, entender la valentía de decirle sí, vencer la fatiga con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la vida como un cántico de alabanza. Por eso digo yo que la vocación es un café, pero sin azúcar. A veces puede ser un poco amargo, pero es delicioso saborearlo, disfrutarlo y en este momento increíble. Wilson, gracias por este café espiritual que hoy me ha invitado. Gracias porque también a muchos jóvenes especialmente hoy les llega este café espiritual y vocacional. Y bien, dejémonos seguir invitando muchos cafés espiritual por Cristo. Cristo que también nos sirve a la mesa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. terminemos con la bendición. Wilson, por favor. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, a ustedes Quinta, y a todos ustedes que nos ven, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No se sufra tanto, Ojalá que llueva café en el campo. pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.